Amigos de Sabática, continuamos con el comentario del tema número 5, la fe de Abraham, que habíamos iniciado con el video anterior, donde tratábamos de explicar un potencial antecedente para comprender mejor estos pasajes de Romanos 4, 1 al 17, 1 al 18. Bueno, nos quedamos diciendo en el video anterior que el apóstol Pablo estaba en estos versículos de Romanos 4 presentando una tesis. Y la tesis era de que desde el Antiguo Testamento el ser humano es justificado por la fe en el Cordero de Dios. Esto de en el Cordero de Dios es una expresión que yo utilizo para referirme al Señor Jesús, que para ese momento en el Antiguo Testamento pues no había muerto por nosotros, por los seres humanos. Pero el apóstol Pablo está sosteniendo que podemos encontrar evidencia de que en el Antiguo Testamento el ser humano, y como se está dirigiendo a la mentalidad judía, el judío no podía ser salvo por la ley o por los esfuerzos por guardar la ley. Eso es lo que podemos resaltar como tesis del apóstol Pablo. Ahora, como es una tesis, es una idea que tiene que demostrar el apóstol Pablo, entonces recurre a argumentos o evidencias. Y el hecho de que sean argumentos, no los tomemos así como que malintencionados o trucos, recursos truculentos que utiliza para defender algo que es indefendible. No, estamos hablando de que cualquier expositor, cuando presenta una tesis, necesita presentar pruebas en favor de esa tesis que demuestran que es cierta. Y entonces el apóstol Pablo recurre al patriarca Abraham. Ahí en los primeros 4 versículos de Romanos 4, el apóstol Pablo prácticamente plantea que Pablo no fue llamado por Dios como judío. Son de las cosas que debemos de aclarar aquí. Abraham finalmente no era o no fue judío. Él vino de una población al norte de Ur, de los caldeos, así que Abraham no era judío. Cuando a Abraham Dios le explica los planes que tiene para con él y con su descendencia, que finalmente sería el pueblo judío, cuando Dios le hace esos ofrecimientos, Abraham no estaba circuncidado. Abraham no era judío, Abraham no estaba circuncidado, y Dios no le presentó la ley. No le presentó la ley como luego lo hace con el pueblo israelita. Y esto, por favor, que quede claro, no significa un error de parte de Dios, no significa una forma diferente de salvar. Debe quedar claro que la ley dada a los israelitas en el monte Sinaí fue como una especie de constitución que daba validez al surgimiento de la nación de Israel en el mundo, como también como el pueblo escogido de Dios. La ley, desde el punto de vista histórico para Israel, tiene la importancia es la carta magna que le dio origen. Afortunada o desafortunadamente, esa misma carta magna tiene que ver con los judíos, tiene que ver con el principio del conflicto entre el bien y el mal, y tiene que ver con nosotros, y entonces nos vemos en la necesidad de aclarar cuál es el propósito de esa ley. ¿Qué propósito tuvo en el inicio del conflicto de los siglos, durante la caída de Adán y Eva, en el Sinaí y en nuestros días? Ese es nuestro problema más grande. Creemos que los adventistas no tenemos ese problema, porque creemos que entendemos el propósito, la función de la ley. Diferente del caso de otros grupos protestantes que toman las explicaciones del apóstol Pablo como prueba de que la ley, los 10 mandamientos, han perdido vigencia. Pero aún así, como adventistas, tenemos que insistir en comprender el error de la mentalidad judía, porque
hay un error que sí podemos cometer, el de querer salvarnos por nuestros esfuerzos, romper nuestra comunicación con Dios, dejar de conversar con Él, dejar de depender de Él, y entonces esforzarnos por tener una trayectoria impecable, intachable, por nuestros propios esfuerzos. Eso es lo que está tratando de aclarar el apóstol Pablo. Ese fue el problema de los judíos y es el error que podemos cometer los adventistas como depositarios de la verdad presente. Entonces Abraham no era judío, no estaba circuncidado para cuando Dios le plantea las promesas, y tampoco Dios le presentó en primer lugar los 10 mandamientos, la ley. Esto prueba, dice el apóstol Pablo, que lo que es su tesis, esto prueba que el ser humano es justificado por la fe, no por la ley. Esto prueba que el significado de esa frase de creyó Abraham a Dios implica estas circunstancias. No había manera de que Abraham pudiera poner sus méritos o sus esfuerzos como recurso para ser justificado, porque él no estaba en estas condiciones. ¿Por qué resaltamos estos 3 aspectos? Bueno, porque estos son los que maneja la mentalidad judía que veíamos en el antecedente, en el primer video. La mentalidad judía trataba de que los cristianos convertidos por el apóstol Pablo, y en su mentalidad decían, fueran auténticos creyentes, no sé si precisamente cristianos, pero que fueran auténticos creyentes en Dios. ¿Cómo? Aceptando al Señor Jesús, creyendo en Él, pero además cumpliendo la circuncisión, observando celosamente la ley y en la medida de lo posible reproducir esa herencia judía que implicaba ser llamados pueblo de Dios. Por eso es que hemos planteado estos 3 aspectos en relación a Abraham, y la guía de estudio los plantea. Precisamente, no es que yo los esté resaltando aquí, la guía de estudio eso nos dice que cuando Abraham es invitado por Dios, no está en las condiciones que los judíos dicen, los judíos contemporáneos del apóstol Pablo dicen que son las pruebas o son los medios para ser justificados delante de Dios. Entonces, la tesis del apóstol Pablo se sostiene con este argumento, el argumento Abraham. El otro argumento que maneja el apóstol Pablo es David, otro gran ícono de la mentalidad judía, otro hombre notable que evidentemente Dios aprobó, bendijo, impulsó, que Dios estuvo siempre con él, y es un orgullo para los judíos, el rey David. Pues se dice en la guía de estudio, a partir de lo que se dice en Romanos 4, que si comparaba David, o la vida de David, la vida de este rey, con la ley, pues entonces no había manera de que David fuera salvo. Por mucho que fuera un héroe nacional para los judíos, un ícono religioso y espiritual para la mentalidad judía. Abraham está diciendo, en otras palabras, o lo que más o menos se dice ahí en Romanos 4, 6 y 7, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras. Pues vemos que David es justificado por la gracia de Dios. David es justificado por la gracia de Dios. Así entonces, estos son los 2 principales argumentos que Pablo propone o plantea en su tesis para aclarar a la mentalidad judía esa confusión que tienen en torno a la justificación, el ser declarados justos.
cómo es un ser humano declarado justo delante del Dios de la Biblia, pues dice el apóstol Pablo, a través del que justifica al impío. Pero la mentalidad judía pensaba que no, que a través de la observancia estricta, celosa, cuidadosa de la ley moral y todas las leyes, ¿verdad? Las leyes sanitarias, civiles, ceremoniales y religiosas. Creo que esto es lo central del tema esta semana. Para no hacer estos videos muy largos, voy a tener que dejarlo aquí. Ustedes exploren un poquito más su guía de estudio y van a encontrar por allí otros aspectos que me parece que serían secundarios, como por ejemplo el día jueves ustedes van a encontrar que con el Evangelio no queda abolida la ley y no puede quedar cancelada la ley porque es la que revela el pecado. Y ese día se nos habla de cómo definiríamos pecado si el Evangelio o la muerte del Señor Jesús hubiera cancelado la ley. ¿Cómo sabemos lo que es pecado? Lo podemos definir gracias a que existe y aún está vigente la ley. Por otro lado, si la ley se hubiera podido abolir con la muerte del Señor Jesús, ¿por qué no fue abolida antes y se evita el sufrimiento del Señor Jesús? Si el sufrimiento y la muerte del Señor Jesús fue para abolir la ley, pues entonces hubiera sido más fácil que se cancelara la ley y el Señor Jesús se ahorra la muerte, se ahorra todo este ministerio sufriente que tuvo aquí en la tierra y de todas maneras nos hubiera dado la salvación. Esa es otra cosa importante que encontramos esta semana. Encontramos por ahí también que si por ejemplo dice que si Abraham, o más bien dice aquí, Pablo agrega, esto el día martes, que tratar de recibir las promesas de Dios a través de la ley echa a perder la fe. Eso está por ahí en el versículo, en Romanos 4, el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Otra vez el apóstol Pablo está sosteniendo que Abraham fue justificado antes de que fuera circuncidado, antes de que conociera la ley de Dios, o más bien nunca el patriarca Abraham consideró ser salvo por sus propios méritos por observar la ley. Bueno, creo que son las ideas centrales de este tema. El tiempo se nos va, tenemos que acortar estos comentarios, este video. Si tienen alguna duda o comentario, pueden escribir allí debajo de estos videos en YouTube y con gusto voy a estar al tanto de lo que ustedes comenten. Por lo pronto, que la pasen muy bien, nos vemos pronto, cuídense, nos vemos en el siguiente video.